Por lo tanto, es de suma importancia entender quiénes somos en Cristo Jesús, porque el no estar consciente de esta realidad nos estanca en el crecimiento, y solo los hijos maduros pueden disfrutar de la plenitud de los derechos que tenemos en nombre de Cristo. Porque mientras somos niños, en nada hay diferencia de nosotros a un esclavo, dice la Escritura. Porque el esclavo, siendo dueño y señor de todas las cosas, óigame bien, el niño, siendo dueño y heredero de todas las cosas, es como el esclavo. Anda pidiendo, anda mendigando lo que por derecho legal le corresponde. Y el nosotros no entender nuestra posición en Cristo nos limita a andar como esclavo, siendo libre, dueño y heredero de todas las cosas juntamente con Cristo. Y para disfrutar y acceder a todas esas bendiciones, nada más tenemos que crecer a tal punto de que la imagen de Cristo se refleje en nuestras vidas. No hay otra forma, mis amados. Adán disfrutó de la plenitud y operó antes de la caída en poder, porque operaba conforme a la voluntad de Dios. Cristo se manifestó en poder y gloria porque la voluntad del Padre era la misma que la del Hijo. Los apóstoles, luego de haber recibido el Espíritu, operaron en poder y gloria bajo cualquier circunstancia, y aún las potestades de la tiniebla y los principados se sometían a la voz de Cristo por medio de ello. Así que, mis amados, es de suma importancia nuestra identidad en Cristo Jesús. Y les recuerdo que precisamente la semana pasada les estuve hablando del nuevo nacimiento. Y al creer en Cristo nacemos de nuevo o somos regenerados. Nos convertimos en una nueva creación, con una nueva cultura, que pertenecemos a un nuevo pueblo y tenemos una constitución diferente a la que nosotros tenemos acá en la tierra, establecida por los gobiernos, aunque nos sometemos a ella. Nos sometemos, respetamos las autoridades, pero nuestra identidad no la define el sistema, está definida en Cristo. Por lo tanto, al nacer de nuevo, por medio de la palabra de gracia, el Espíritu nos regenera. En otras palabras, el Espíritu nos toma y nos sumerge en Cristo. Y al estar en Cristo, todo el privilegio como el primogénito le es otorgado a los hijos en el Hijo. Todo el privilegio, autoridad y poder, y como ñapa, nos hace participante de la naturaleza divina, porque al ser sumergido en la vida, la naturaleza divina nos es comunicada y somos participantes de la misma. Esto es grandioso, mis amados. Esto es maravilloso. Todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador no forma parte de un grupo de personas que se reúnen para aprender hábitos o conducta para administrar su vida y disfrutar de la misma. No. Se trata de un grupo de personas que ha nacido de nuevo, que ha sido transformada por el poder del Espíritu y se ha convertido en portador de una nueva naturaleza. Alabado sea nuestro Dios. A tal punto que el Espíritu entonces me impulsa a hablar de un tema muy conocido por nosotros, porque hicimos una serie completa y hemos estado haciendo énfasis siempre de esta realidad, pero al hablar de nueva creación, tenemos entonces que ir al nombre que el Señor le dio a esa nueva creación. Y me refiero a la iglesia.
Hoy quiero abrir la puerta al tema de la iglesia. El Espíritu en esta noche nos ha convocado para que hagamos memoria de quiénes somos y por qué se nos dio el nombre. Porque incluso el nombre para los hebreos tiene un significado conforme a su asignación. Y nosotros tenemos el nombre de iglesia, no es porque el edificio está medio amplio y tiene una pullita arriba o algo por el estilo. No es por eso que se le dio el nombre de iglesia. Jesús utilizó para identificar a aquellos nacidos de nuevo el nombre iglesia, porque iba acorde con su asignación, porque iba acorde con su naturaleza y llamado. La iglesia no son, como hemos dicho en muchas ocasiones, estas cuatro paredes en las que usted y yo nos encontramos. La iglesia somos usted y yo, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Por lo tanto, eso nos hace iglesia. Y a este local se le da o se le denomina con tal nombre porque usted y yo estamos acá. Lo voy a repetir. Este local, la gente le dice iglesia porque usted y yo nos reunimos en él. Por ejemplo, si nosotros comenzamos a poner ropa en todo este local y comenzamos a poner vestidores, muchos pecheros y todo ese tipo de cosas, y alguien mira por esa persiana y dice: oh, pero es una tienda lo que hay ahí. ¿Usted sabe por qué dice que es una tienda? Porque hay mucha ropa. Pero cuando usted va pasando por una pollera, usted ve que entra pollo y saca pollo y pluma por acá y pluma por allá. Usted dice: oh, pero es una pollera. Pero cuando usted pasa por donde la hermana María y el hermano Junior, y usted mira toda esa flor y dice: ah, pero tenemos una floristería. Porque lo que habita en el local le da el nombre al mismo. Este local tiene el nombre de iglesia porque usted y yo nos encontramos o nos reunimos en el mismo. De lo contrario, esto pudiera tener cualquier nombre. Entonces, ¿por qué Jesús le llama iglesia a los redimidos, nacidos de nuevo, que se han hecho participantes de la naturaleza divina? Tenemos que describir o definir entonces qué significa la palabra iglesia. Esta palabra está compuesta por dos palabras griegas. La primera es ek, que tiene que ver con fuera de. Y la segunda, kaleo, que tiene que ver con llamar. Entonces, si conjugamos las palabras, quiere decir los llamados fuera. Implica una asamblea convocada por un llamado o para un llamado específico. En la Grecia clásica, eclesia se usaba para designar la asamblea de ciudadanos libres, que eran convocados por el heraldo para deliberar y tomar decisiones públicas. No era cualquier reunión, sino una convocación oficial, pública y con propósito. Un ejemplo de ello era Atenas. La palabra eclesia era el cuerpo legislativo y solo los ciudadanos con derechos podían participar. Esto refleja una asamblea selectiva, ordenada y con autoridad. Santo de la gloria. De manera que la iglesia no es simplemente una reunión humana o social, sino una asamblea espiritual convocada por Dios mismo para cumplir su propósito. O sea,
que Dios nos eligió a usted y a mí y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y ahora nos comisiona como embajadores en su nombre con un propósito eterno. Y cuando usted y yo nos reunimos en este local es para tomar decisiones gubernamentales conforme al reino de los cielos. En otras palabras, cuando la iglesia, que es el medio por el cual los cielos y la tierra se conectan o están conectados, porque Adán en la tierra, óigame bien, hacía visible el cielo. Cristo en la tierra hacía visible el cielo porque había una conexión de ambos por medio de Cristo. Los apóstoles en la misma posición. Usted y yo como iglesia somos llamados o somos el medio que Dios utiliza para que haya una conexión entre el cielo y la tierra. Por lo tanto, cuando nos reunimos en este local, es para tomar decisiones que trascienden de lo eterno a lo natural, de el cielo a la tierra, para que conforme al cielo se haga acá en la tierra. Usted y yo como iglesia somos el medio, la esperanza que Dios de las tinieblas, óigame bien, trasladó a su reino para que como luz y sal iluminemos y preservemos todo cuanto ha sido creado, aún en este ambiente corrompido. Eso es la iglesia de Cristo. Todo aquel que ha nacido de Dios fue escogido por Dios para un determinado propósito. Y el Espíritu, si comenzamos a hacer memoria de todo lo que ha venido trayendo, con diferentes palabras, nos ha mostrado la misma intención. La intención del Espíritu es que nuestra identidad primero sea afirmada y luego que comencemos a funcionar como tal. Yo no soy parte de un grupo que se reúne para simplemente, bueno, cantar, y todo eso es bueno y es válido. Diezmar y ofrendar, eso es parte de lo que tiene que ver con la vida de iglesia. Para escuchar un sermón y luego irme a la casa a darle un abrazo a los hermanos. Y si aparece alguien que yo me tropiezo con él, entonces yo le hablo de Cristo, yo le modelo a Cristo. La iglesia no se reúne con ese fin. El fin de la iglesia es que Cristo corporativamente sea formado, desarrollado, para luego ser expresado por todo aquello que componen ese cuerpo. En otras palabras, el Hijo tiene un cuerpo que es la iglesia. Y el Hijo, según Mateo 16, en el verso 18 aproximadamente, dice que Él edificaría su iglesia. Usted y yo somos el medio por el cual el Hijo edifica su iglesia, reconcilia al mundo consigo mismo y hace visible el reino de los cielos acá en la tierra. Pero hay un pequeño problema que es muy importante que hoy lo solucionemos en nuestra vida.
que cuando se habla del cuerpo, estamos hablando de algo que está compuesto por muchos miembros. Y este cuerpo, si le falta un pie, no está apto para funcionar en su plenitud. Si la iglesia de Cristo somos todos aquellos que hemos sido llamados, predestinados en Cristo, escogidos en Cristo, hemos sido convertidos en una nueva creación, con la capacidad para operar conforme a la voluntad del Padre. Y ahora, por no entender esta realidad, alguno de nosotros se queda. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está incompleto. De manera que el llamado a crecimiento no es opcional, no es una opción, es un mandato del Señor. Y la misión de la iglesia es hasta que todos lleguemos. No se trata de que el pastor Carlos, el pastor Wilton, el apóstol, los hermanos en particular o los que componen el cuerpo de liderazgo o los ancianos. Se trata de todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. El Señor le ha demandado, le ha establecido por necesidad y mandato del Señor, necesidad nuestra, para poder acceder a lo que tenemos en Cristo y por mandato del Señor llegar a la plenitud de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Según 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular. La iglesia no es una organización, sino un órgano vivo cuya cabeza es Cristo, cuyo miembro son todos los creyentes. Eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo. En otras palabras, la iglesia es el Hijo corporativo. El Hijo se expresa, reconcilia y hace visible el reino por medio de su iglesia. Y vamos a ver si me están siguiendo. ¿Y quién es la iglesia? Algunos me siguieron. ¿Y quién es la iglesia? Pues usted fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Fue escogido por Dios. Desde antes Dios lo concibió a usted con un propósito determinado. Y el propósito de Dios consiste en crear hijos en el Hijo. Porque Dios de antemano se propuso crear una familia para sí en el primogénito. Eso es la iglesia. Eso somos usted y yo, embajadores en nombre de Cristo. Pero también la iglesia es la esposa del Señor, según lo plantea Efesios en su capítulo 5 a partir del verso 25. También es el templo de Dios, según Efesios 2, 19, 22. También es la familia de Dios, según Efesios 2, 19. El pueblo santo de Dios, el pastor Wilton nos habló de eso. Y según Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santa, nación adquirida por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia en el plan eterno. Dios concibe la iglesia antes de la fundación del mundo. Las damas saben más que nosotros, los varones, de lo que tiene que ver esta palabra, de lo que implica de concebir. Pero todo
lo que se materializa, primero se concibe internamente hablando. De hecho, lo que yo hago primero lo concibo, acá lo pienso y luego lo ejecuto. En el ámbito, ¿verdad?, de dar a luz, la mujer primero concibe en su vientre y luego da a luz el niño que ya estaba en su vientre. Dios, antes de que todo existiera, porque la iglesia no es un plan B, y es muy importante esto, mis amados, porque nosotros miramos la iglesia que hace presencia en el día de Pentecostés, porque la iglesia está compuesta por todo lo que han recibido el Espíritu del Señor o están unidos a Él por ese mismo Espíritu. La iglesia es la nueva raza, la nueva creación que porta la naturaleza divina. El que no porta la simiente de Dios o la naturaleza de Dios no ha nacido de Él. Esto es muy serio, mis amados. Ser iglesia no tiene que ver con cosas que yo hago, tiene que ver con lo que yo soy. Lo que yo hago no me da identidad. Mi identidad la define mi posición en Cristo Jesús al recibirlo como Señor y Salvador. Lo que yo hago simple y llanamente es una expresión de lo que yo soy. Porque si yo no he nacido de nuevo, si no soy parte del cuerpo de Cristo o de la nueva creación, yo puedo aprender todo cuanto se hace acá. Pero en un momento determinado, le voy a usar mi frase famosa, se le va a salir el mono. Se le va a salir el mono. Y cuando no lo tomen en cuenta, usted va a comenzar a decir: yo me mato aquí haciendo esto, haciendo aquello, y nadie me dice nada, nadie me toma en cuenta, nadie me reconoce. Yo me voy de aquí porque aquí no valora a la gente buena. Eso es el que no ha nacido de nuevo, porque realmente nos cansamos de hacer el esfuerzo, óigame bien, de tratar de ser lo que no somos. Pero cuando hemos nacido de Dios, somos parte de la nueva creación, portador de la naturaleza divina, la expresión de la misma se deleita en el servicio porque lo identifica con el gran siervo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor le dice a los muchachos: ustedes me dicen maestro y Señor, y es verdad que lo soy. Vengan para lavarle los pies. Dice Pedro: ¿cómo? A mí tú no me vas a lavar los pies, no. Venga para lavarle los pies, porque si no usted no tiene parte conmigo. Dice Pedro: pues lávame todo. Dice: no, usted está limpio. Es los pies que hay que lavarle. Y luego que el Señor se hinca, se pone su toalla y le lava los pies a los discípulos, le dice: si yo, siendo maestro y Señor, le he lavado los pies a ustedes, hagan ustedes lo mismo uno para con los otros. Si el Señor, Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, no sirvió incondicionalmente, el espíritu de la iglesia, del que ha nacido de nuevo, no puede ser otro que incondicional. El Espíritu de Cristo no tiene condición, se entrega en la plenitud porque es su naturaleza. Nosotros nos reunimos miércoles, domingo, servimos, nos reunimos en célula, estudiamos la escritura, ayudamos al que el Señor nos permite ayudarle. Y hacemos un sinnúmero de cosas, no para tratar de fingir de ser lo que no somos. Lo hacemos porque es una expresión natural en todo aquel que ha nacido de Dios y que porta la naturaleza divina y que ahora se le denomina la iglesia de Cristo.
En otras palabras, el cuerpo o el hijo corporativo por el cual Cristo se hace visible, restaurando al caído, dándole de comer al hambriento. No sé si me estoy dando a entender, pero el Espíritu de Cristo ahora opera por medio de su iglesia, que somos usted y yo. Y esta iglesia, reitero, fue concebida en la eternidad, según Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Dios escogió a la iglesia en Cristo antes de la creación del mundo. La iglesia no es un plan B. Antes de crear, esto suena hermoso, antes de Dios crear al ser humano, de crear los cielos y la tierra, ya el Señor conocía a Juan Carlos. Ya el Señor estaba viendo a Juan Carlos acá en este púlpito. Antes de que usted llegara a ser parte del cuerpo, ya el Señor lo había visto a usted en la posición en la que se encontraba. Dios ya lo había visto a usted sentado a la diestra, sentado a su diestra juntamente con Cristo. Dios ya lo había visto a usted y a mí resucitado y glorificado. Óigame bien, antes de que usted naciera, ya Dios le conocía. Si hay alguien en medio nuestro que no ha conocido al Señor, te quiero decir en esta noche que hoy tú tienes una cita divina. No estás aquí por casualidad. El Señor te ha convocado a la asamblea de los elegidos, de lo que Él llamó para que formen parte de su cuerpo. Y nosotros, los que somos parte del cuerpo de Cristo, no es una mera casualidad. No es algo que procede de nosotros, porque Dios desde antes de la fundación del mundo nos concibió. Dios nos vio y nos amó, aún en la condición en la que nos encontrábamos. Dios ya había dicho: ese es mi hijo, esa es mi hija. Alabado sea nuestro Señor. Y usted dirá entonces, bueno, pero ¿y de dónde? ¿Y entonces qué hago yo? Bueno, lo único que usted hace es, cuando escucha la palabra del Evangelio, aferrarse a la provisión divina. Porque usted y yo en Adán estábamos muertos en delitos y pecados. Pero dice la Escritura que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque Adán trajo una generación, pero en Cristo hay una generación eterna por los siglos de los siglos, que fue concebida desde antes de la fundación del mundo. Y usted sabe qué es lo que hace ahora el Espíritu de Cristo por medio nuestro, que anda llamando a lo que Dios ya había concebido y lo había visto antes de la fundación del mundo. Usted y yo fuimos llamados por el Espíritu del Señor y cedimos al llamado y nos aferramos a la provisión divina. Usted y yo no hemos hecho otra cosa. El Señor en su gracia, por eso es que la Escritura dice que toda la gloria, la honra, la magnificencia, la majestad y el poder provienen de Dios. Que todo esto fue creado en Él, por Él y para Él. Que suyo es el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Y los apóstoles dicen que este misterio, según
Colosenses 1:27, dicen los apóstoles, yo me imagino los apóstoles ahora siendo iluminados por el Espíritu y entendiendo esta verdad del plan eterno de Dios. Escucha lo que dice Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Óigame bien. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo que ningún principado, ni Satanás, ni ningún demonio, ni esa cosa se imaginaba, que Dios le hablaba a Adán por el Espíritu. Óigame bien, Dios le hablaba a Adán al Espíritu de Adán. Pero lo que nadie se imaginaba, que ahora Cristo a la nueva raza, a la nueva creación, se le iba a meter por dentro. Oiga, ahora Cristo se nos introdujo dentro. Y los apóstoles dicen, ¿cuál es nuestra esperanza de gloria? Es que Cristo está en nosotros. Es que Cristo está en nosotros. Por eso ellos dicen, el que comenzó en vosotros la buena obra, ayúdenme, la va a perfeccionar. ¿Por qué? Porque es que Cristo está en nosotros. El poder que emana dentro de nosotros no es otra cosa que la expresión del Hijo primogénito por medio de todo aquel que es miembro de su cuerpo y que se le denomina la iglesia de Cristo. Ese poder es el que nos salvó y nos mantiene de pie, y es la esperanza que usted y yo tenemos como creyente, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. Porque Dios no lo vio a usted y a mí como el ciego que el Señor le untó lodo en los ojos y veía a los hombres como árboles. El Señor lo agarra, ustedes conocen la historia. El Señor agarra a este ciego y le unta un lodito en los ojos y le dice: ve, lávate. Y ahora, ¿cómo ve? Dice: bueno, yo veo los hombres como árboles. El Señor no nos miró a usted y a mí así. El Señor nos concibió perfectos, completos y acabados en Cristo. Su condición actual no es que lo define. A usted y a mí no define nuestra posición en Cristo, porque al estar en Cristo, el Padre, cuando nos mira, a quien mira primero, adivine. Pues ustedes son buenos adivinadores. Mira primero al Hijo, y cuando mira al Hijo, entonces mira a los hijos en el Hijo. ¿Y cómo mira el Padre al Hijo? Amado. Dijo: ese es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Cómo mira el Padre al Hijo? Como su exacta representación en la tierra. ¿Cómo nos mira el Padre a usted y a mí? Como la exacta representación del Padre acá en la tierra, porque estamos en el Hijo. Y como estamos en el Hijo, nos hemos convertido en su iglesia, que es la nueva creación corporativa en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Unida por el Espíritu Santo en un mismo cuerpo, según Primera de Corintios, ese yo lo quiero leer porque ese me encanta, 12:13. Escucha lo que dice. Vaya conmigo a Primera de Corintios 12:13. Para que lo saboree junto conmigo. Escuche lo que dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos.
sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, si la palabra bautismo tiene que ver con estar sumergido en una sustancia, y acá dice que todos fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Que usted y yo hemos sido sumergidos por el Espíritu en el Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia tiene una expresión universal y una expresión local. Nosotros sabemos mucho de eso. Funciones esenciales de la iglesia. Voy a resumir. Adoración a Dios. Sabemos que la adoración tiene que ver con una expresión de vida. Edificación de los creyentes, porque esto es hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, porque todos formamos ese cuerpo. Usted y yo somos miembros que formamos el cuerpo de Cristo, y el Hijo se expresa por medio de nosotros. El servicio nos caracteriza porque es el Espíritu de Cristo. La disciplina y la santidad para nosotros son una expresión natural. El que nos corrijan y el vivir en santidad es natural porque proviene de el Espíritu del Señor. Y concluyo. La iglesia no es un edificio ni una institución meramente humana. Es la asamblea espiritual de los redimidos en Cristo, llamado fuera del mundo para Dios. Lo voy a repetir. Dios nos llama del mundo para sí mismo, y unidos por el Espíritu para glorificarle, edificar a los santos y testificar al mundo. Conocer el significado etimológico de la iglesia, óigame bien, es de suma importancia, porque el entender que usted y yo somos la iglesia y que esto tiene que ver con un grupo legislativo convocado por Dios mismo a esta reunión para tomar decisiones gubernamentales conforme al reino de los cielos, que traen beneficio a la tierra, porque la voluntad del Padre Celestial se hace visible por medio de todos aquellos que han sido llamados.